¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del resplandor de la cámara cuando los mejores directores del mundo desatan su furia sobre las personas que dan vida a sus visiones? Desde la obsesión de Kubrick con 127 tomas en El Resplandor hasta Herzog arrastrando un barco de vapor de 320 toneladas colina arriba, estas leyendas convirtieron los rodajes en ollas a presión de miedo, agotamiento y verdadero peligro. Acompáñanos mientras descorremos el telón sobre 20 genios cinematográficos, cuya ira dejó a los equipos de rodaje para siempre cambiados. Stanley Kubrick, la tiranía del perfeccionista. En un plató diseñado para parecerse al Hotel Overlook de Colorado, Stanley Kubrick convirtió El Resplandor en un maratón implacable de precisión. Filmando en 70 milímetros en Emmy Elstree Studios durante 5 meses, rutinariamente organizaba 40 o más configuraciones de cámara por día, donde la mayoría de los directores se conformarían con una docena, y examinaba cada parpadeo de luz. Su obsesión alcanzó su punto máximo durante la escena de Here's Johnny de Shelley Duvall. Kubrick exigió 127 tomas de ese único momento, aislando a Duvall de Jack Nicholson y el resto del elenco para intensificar su terror. El biógrafo John Baxter registra que Duvall perdió más de 15 libras, desarrolló ataques de pánico agudos y pasaba su tiempo libre llorando en su caravana. Los mezcladores de sonido recuerdan que su voz temblaba tan violentamente que la cinta se distorsionaba, un efecto que Kubrick aclamó como oro cinematográfico. Los técnicos recuerdan navegar por corredores oscuros resbaladizos por el café derramado mientras se apresuraban a cambiar los rollos de película. Los diseñadores de vestuario pasaban de puntillas frente al camerino de Duvall para que sus pasos no perturbaran su frágil concentración. Los electricistas contenían la respiración cuando Kubrick gritaba «acción», sabiendo que un solo error podría provocar una mirada fulminante. Nicholson admitió más tarde que se sentía como un muñeco de trapo en manos de un tirano, mientras que el asistente de dirección, Leon Vitali, describió el set como una olla de presión que nunca liberaba vapor. Incluso los miembros veteranos del equipo susurraban que ninguna cantidad de descanso podía borrar el recuerdo de la fría mirada de Kubrick. Alfred Hitchcock, el maestro de la manipulación. Pocos directores entendieron la maquinaria del miedo, como Alfred Hitchcock, y en Los pájaros, en 1963, utilizó animales vivos para aterrorizar a Tippi Hedren. Universal Studios construyó un extenso set de aviario y luego soltó cientos de gaviotas, pelícanos y cuervos, algunos de más de 4 libras cada uno, sin redes de seguridad. Hedren sufrió picotazos que le hicieron sangrar. Las plumas se le quedaron atascadas en el cabello, y días después despertó gritando por pesadillas vívidas. En la biografía de Hitchcock, Donald Spoto señala que las cicatrices emocionales de Hedren duraron años, incluso mientras el coordinador de efectos especiales de la película se maravillaba con el pánico genuino capturado en cámara. Fuera del set, Hitchcock perfeccionó juegos psicológicos. Janet Leigh descubrió en Psicosis en 1960 que él había reescrito la escena de la ducha en el último momento, forzándola a entrar en un set salpicado de sangre, con mínima advertencia. Kim Novak en Vértigo en 1958 pasó 3 días encerrada en un falso apartamento de San Francisco, privada de contacto humano para aumentar el sentido de aislamiento de su personaje. El director de fotografía, Robert Burks, recordó más tarde los ojos de Novak llenos de lágrimas reales cuando la cámara estaba rodando. Los miembros del equipo hablaban de los gélidos silencios de Hitchcock. Una sola ceja levantada podía detener la producción durante 1 hora, mientras los técnicos y actores caminaban de puntillas alrededor de su insondable estado de ánimo. A pesar de haber sido pionero en técnicas de cámara que redefinieron el suspenso, las tácticas de Hitchcock en el set difuminaban la línea entre arte y explotación. Hoy, el legado de esas actuaciones empapadas de terror sigue siendo inseparable de los susurros de angustia detrás de escena, un testimonio del precio pagado por el genio de Hitchcock. Werner Herzog, el loco del Amazonas. En 1981, Werner Herzog cometió una herejía cinematográfica. Envió un barco de vapor de 320 toneladas a Iquitos, Perú, e insistió en arrastrarlo sobre una colina de 15 pies para Fitzcarraldo, con un presupuesto que superó los $22 millones estadounidenses. Herzog desafió las súplicas del estudio por modelos o miniaturas, creyendo que la autenticidad requería sudor y sangre reales. Obreros locales, cientos de ellos, lucharon bajo lluvias torrenciales, machetes cortando enredaderas, mientras Herzog y la estrella Klaus Kinski se enfrentaban diariamente. Kinski amenazó con renunciar tan a menudo que el equipo llevaba cartas de renuncia como amuletos. En una tarde notoria, lanzó su guión a la selva y desafió a Herzog a un duelo. El documental de Les Blanc, Burden of Dreams, capturó a Herzog blandiendo una pistola con frustración, llamando al Amazonas una pesadilla obscena. Un accidente de helicóptero dejó a 2 operadores de cámara hospitalizados y los cruces de ríos propagaron fiebres tropicales. Al menos 3 ayudantes de cámara enfermaron con fiebres altas y disentería. En medio de la escasez de alimentos y medicinas, Herzog caminaba por las orillas del río, calculando la próxima toma imposible. A pesar de
estos horrores, se negó a comprometerse, convencido de que la verdad emocional de la película residía en su palpable peligro. El montaje final está empapado de barro, sudor y el miedo crudo de la resistencia humana puesta a prueba hasta sus límites. Fitzcarraldo perdura tanto como un monumento a la audacia cinematográfica, como una advertencia sobre el costo de la obsesión. Sus ecos resuenan en cada cuadro que se atrevió a ser real. William Friedkin, el táctico del impacto. Cuando El Exorcista en 1973 se trasladó a la capilla de la Universidad de Georgetown, William Friedkin transformó los sagrados pasillos en un crisol de miedo. Una mañana disparó una escopeta cargada con balas de fogueo a través de las puertas de la capilla, rompiendo las ventanas de vitrales y haciendo que el equipo de sonido se lanzara a cubrirse. Los extras recuerdan lanzarse detrás de los bancos solo para ser instruidos a mantenerse en personaje. Para la escena de levitación, Ellen Burstyn fue atada a un arnés conectado a una polea. Durante el ensayo, un cable se rompió y la lanzó contra el techo, dejándola con daños crónicos en la columna vertebral que los médicos más tarde dijeron que quizás nunca se curarían por completo. La leyenda del maquillaje, Dick Smith, señaló que varios miembros del equipo se negaron a trabajar días consecutivos, citando ataques de ansiedad e insomnio. Los bomberos locales fueron convocados repetidamente después de falsas alarmas provocadas por disparos fuera de cámara, y los registros sindicales muestran al menos 3 quejas por horas extra no pagadas cuando los técnicos reajustaban accesorios rotos. La defensa de Friedkin fue calibración psicológica, un término que utilizó para justificar bofetadas sorpresivas y órdenes gritadas justo antes de la acción. El resultado es una película inquietante, cuyo realismo se debe tanto a los métodos volátiles de Friedkin como a la imaginería demoníaca del guión. Incluso décadas después, las sombras de El Exorcista aún llevan los ecos de aquellas almas aterrorizadas que vivieron el horror mucho después de que las cámaras dejaran de filmar. Sam Peckinpah, el autor volátil. En el desierto tejanos donde The Wild Bunch en 1969 escenificó su sangriento final, Sam Peckinpah colocó explosiones reales de dinamita a pocos pies de las lentes de las cámaras. Con un entonces récord de $7 millones de presupuesto para un western clasificado R, Peckinpah exigió que los dobles montaran caballos a través de barriles en explosión, resultando en al menos 5 lesiones documentadas, incluidas conmociones cerebrales y clavículas rotas. Una caída casi fatal dejó a un doble hospitalizado, y los doctores calificaron su supervivencia como milagrosa. Las diatribas de Peckinpah, alimentadas por whisky al mediodía, eran legendarias. Irrumpía en el tráiler de maquillaje, regañaba a los artistas por un trazo de pincel mal colocado, y luego volvía tambaleándose al set, murmurando sobre traición artística. El diario del asistente de dirección Frank Arrigo registra un día en que Peckinpah despidió a todo el departamento de utilería por no anticipar un script fallido, solo para volver a contratarlos una hora más tarde bajo la amenaza de reemplazo. Los productores amenazaron con retirar la financiación por los retrasos, pero Peckinpah se negó a cortar un solo cuadro de lo que consideraba pura determinación. Cuando se estrenó la versión final, el público presenció una sinfonía operística de violencia. Sin embargo, detrás de cada salpicadura de sangre yacía un moretón en el cuerpo de alguien y el recuerdo de un director que creía que la autenticidad solo podía forjarse a través del peligro vivido. Otto Preminger, el tirano del viejo Hollywood. En un concurrido set de Paramount Studios en 1958, los pasos de Otto Preminger resonaban como un golpeteo de tambor, anunciando nubes de tormenta inminentes. Armado con una voz retumbante y una reputación por abordar temas tabú como la violación en Anatomía de un asesinato en 1959 y el suicidio adolescente en Bonjour Tristesse en 1958, gobernaba cada centímetro de sus escenarios con mano de hierro. Una mañana de octubre, Jean Seberg llegó esperando un ensayo tranquilo. En cambio, Preminger desató una avalancha de insultos tan feroces que ella huyó a su camerino, con lágrimas corriendo por su rostro. Más tarde, los miembros del equipo contaron cómo los técnicos de sonido se congelaron a mitad de la toma, con los micrófonos colgando, mientras la ira de Preminger resonaba en el estudio de sonido. Insistía en repeticiones interminables, a menudo exigiendo 50 o más repeticiones de una sola toma de caminar y hablar. Los supervisores de guión susurraban sobre páginas arrancadas de los guiones, diálogos que Preminger consideraba sentimentales descartados sin previo aviso. En The Moon is Blue, en 1953, Malcolm McDowell recordó cómo la crítica de Preminger despojó de su valentía. Después de 10 tomas, Preminger detuvo la escena y dio una lección sobre la honestidad emocional tan mordaz que McDowell se encontró cuestionando su propio talento. Mientras tanto, los cinematógrafos reportaron dolores de cabeza debido a la mirada implacable de Preminger, y al menos 2 equipos de iluminación abandonaron la producción a mitad, citando agotamiento mental.
Registros sindicales de finales de 1958 muestran un aumento en las quejas por horas extra, mientras los operarios y electricistas trabajaban hasta la noche para reconstruir escenarios para una toma más. Los encargados de vestuario trabajaban turnos dobles remendando disfraces después de que Preminger dio. Los declaraban arrugados o inexactos de inmediato. A pesar de, o tal vez debido a, estas medidas extremas, Anatomía de un asesinato obtuvo 7 nominaciones al premio de la Academia, y los críticos elogiaron su realismo inquebrantable. Sin embargo, detrás del reconocimiento yacía un set lleno de nervios alterados y egos magullados, un testimonio de la creencia de Preminger de que el camino hacia la verdad cinematográfica se construía con intimidación en lugar de colaboración. La volatilidad del visionario Orson Welles. Un solo foco en el terreno de RKO en 1940 fue todo lo que Orson Welles necesitó para transformar el extenso estudio en su taller personal de maravillas y terrores. Con Citizen Kane en 1941, Welles apuntaba a romper las convenciones de Hollywood, exigiendo una cinematografía de enfoque profundo y movimientos de cámara elaborados que desafiaban la tecnología de los años 40. El director de fotografía, Greg Toland, recordaba noches levantando cámaras de 400 libras en grúas resbaladizas por la lluvia, mientras Welles caminaba arriba, dando ajustes precisos hasta que cada sombra se alineara con su visión. El temperamento de Welles era tan legendario como su creatividad. Cuando un técnico de iluminación calculó mal la pista del dolly por solo unas pocas pulgadas, Welles arrojó su guión a través del escenario, deteniendo la producción por horas mientras los técnicos reajustaban la iluminación en silencio. Reescribía los diálogos en servilletas y corría entre los escenarios para entregar nuevas líneas, obligando a los actores a memorizar texto nuevo en minutos. Los ejecutivos del estudio, alarmados por los costos en aumento, Kane finalmente superó en un 25% su presupuesto de $840,000. Amenazaron con retirar la financiación. En respuesta, Welles orquestó un truco a medianoche. Incendió un escenario en miniatura sin notificar al departamento de bomberos, capturando pánico real en película, pero ganándose severas reprimendas fuera de cámara. A pesar de estas tácticas que inducían el caos, Citizen Kane emergió como un hito en el lenguaje cinematográfico. Sus intrincados visuales nacieron de las exigencias inflexibles de Welles. Sin embargo, la secuela fue amarga. Welles chocó con RKO por los derechos de la versión final, una batalla que vio al estudio recortar escenas cruciales y empañar la reputación de Welles. Tildado de ingobernable, se encontró exiliado del sistema de estudios de Hollywood, su genio ensombrecido por el recuerdo de la furia que desató en busca del arte. Francis Ford Coppola, el genio demoníaco. En las selvas tropicales de Luzón, Filipinas, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en 1979 se convirtió en una pesadilla de producción digna de su propia película. Lo que comenzó como una empresa de $12 millones se incrementó a más de $30 millones, mientras los tifones destruían los escenarios y las pesadillas logísticas se acumulaban. Extras dormían en tiendas inundadas agarrando cámaras bajo las lluvias del monzón, mientras los generadores de excedentes militares fallaban bajo el peso de la ambición de Coppola. En el día 23, Martin Sheen colapsó por un ataque al corazón en su búnker. En lugar de detener la producción, Coppola filmó el delirio de Sheen y lo integró en la narrativa, borrando líneas entre la actuación y el trauma real. Marlon Brando llegó con 15 semanas de retraso y más de 200 libras más pesado de lo que indicaba el guión, lo que llevó a Coppola a descartar páginas e improvisar escenas alrededor de los monólogos improvisados de Brando. El estado mental del director se deshilachó bajo presión. Periodistas informaron haber oído a Coppola susurrar «Me estoy volviendo loco» a una cámara en la sala de edición, momentos después inmortalizado en el documental Hearts of Darkness. Los extras recuerdan el constante murmullo de tensión. Los aldeanos locales, reclutados como actores, miraban a los miembros del equipo con recelo, inseguros de si las explosiones eran parte del guión o reales. Cuando se despejó el humo, Apocalypse Now se estrenó con gran éxito de críticas, sus visuales alucinantes y descenso moral, capturando el espíritu de una America post-Vietnam. Sin embargo, el poder de la película es inseparable del caos soportado para crearla. Un descenso a la locura reflejado a ambos lados de la cámara, donde cada gota de sudor y sangre se convirtió en parte de la desgarradora obra maestra de Coppola. Terry Gilliam, el perfeccionista anárquico. Para cuando Brasil, 1985, llegó a los estudios Pinewood, los ejecutivos de Warner Bros. Estaban en abierta rebelión. El presupuesto se había duplicado y Terry Gilliam se negaba a comprometerse en un solo detalle burocrático. Transformó el set en un laberinto kafkiano, con tuberías que liberaban vapor, interminables filas de archivadores y máscaras grotescas alineando cada pasillo. Los editores informaron que Gilliam aparecía a las 2 de la madrugada con notas garabateadas, exigiendo recortes inmediatos. Paseaba por la sala de edición blandiendo pilas de páginas escritas a mano hasta que su visión se realizara. En el set, los rodajes maratónicos eran la norma.
Una sola secuencia en el vestíbulo del Ministerio de Información tomó 72 horas seguidas sin descansos programados para comer o dormir. Los equipos de GRIP trabajaron bajo un calor abrasador, con estructuras de iluminación opresivas, y los registros del sindicato muestran múltiples quejas presentadas por horas extra no pagadas, cuando los abogados del estudio amenazaron y para detener la producción, Gilliam se atrincheró en su oficina durante 3 días, saliendo solo para anunciar que había reeditado toda la película, desafiando efectivamente al estudio a cuestionar su autoridad. Un caos similar estalló en Time Bandits en 1981, donde las restricciones presupuestarias provocaron discusiones acaloradas sobre las piezas de los escenarios en miniatura y las tarifas por daños a los accesorios. A pesar de, o debido a, estas batallas, Brasil finalmente consiguió elogios de la crítica por su diseño visionario y su filo satírico. El humor negro de la película y su crítica distópica son un monumento a los estándares intransigentes de Gilliam y a los equipos que soportaron su incansable búsqueda de la anarquía. Michael Cimino, el perfeccionista con soberbia. En 1979, Michael Cimino convenció a United Artists para respaldar Heaven's Gate en 1980 con un presupuesto sin precedentes de $44 millones, prometiendo un western épico para rivalizar con cualquiera en la historia. Edificios reales surgieron en el lugar, 3,000 trajes auténticos fueron confeccionados y se adquirieron cientos de caballos a gran costo. Sin embargo, la megalomanía de Cimino convirtió el rodaje en una saga de excesos. Exigió 40 tomas de una sola escena de carreta en movimiento, reprendiendo a los técnicos por un solo grano de polvo fuera de lugar. Los extras soportaron jornadas de 12 horas a 100 grados Fahrenheit de calor, solo para que Cimino rechazara el metraje y pidiera repeticiones al amanecer. Los registros de producción revelan sobrecostos diarios de $100,000, lo que llevó a los ejecutivos de UA a descender al set, un acto que Cimino recibió con abierto desprecio, organizando un juicio simulado de los directivos del estudio en su tráiler. Cuando la película finalmente se estrenó, fue destrozada por críticos y audiencia por igual, recaudando solo $3 millones en su primer mes. El desastre financiero llevó a la quiebra a United Artists y efectivamente terminó con la carrera de Cimino. Los miembros del equipo recuerdan la filmación como un accidente de tren a cámara lenta, donde la ambición eclipsó cualquier preocupación por la seguridad, los horarios o la cordura. Sin embargo, incluso en medio de los escombros de su caída, la insistencia de Cimino en la autenticidad entregó panorámicas impresionantes y un meticuloso detalle de época, imágenes que perduran mucho después de que la leyenda del colapso de la película se haya desvanecido. John Ford, el sádico con sombrero de vaquero. Una ráfaga de viento solitario barrió Monument Valley, llevando el polvo y la tensión de un set bajo la férrea regla de John Ford. En la diligencia de 1939 y nuevamente durante Más Corazón que Odio de 1956, Ford transformó los Red Rock Pods en un campo de pruebas tanto para actores como para el equipo. Los extras se contaban por cientos, los vestuaristas por docenas, y cada técnico sentía el peso de la mirada de Ford antes de que se rodara un solo fotograma. En una sofocante tarde, Ford ordenó a un joven asistente de dirección montar un caballo nervioso a través de un lecho de arroyo seco. Cuando el hombre vaciló, Ford rugió: «Maneja el semental o sal de mi set», un estallido que redujo al asistente a lágrimas. Ese mismo día, los camiones de equipo estuvieron inactivos bajo el sol, mientras Ford reprendía al equipo de iluminación por una lámpara perdida. Luego los recontrató en el acto con la condición de que trabajaran durante la noche, sin pago de horas extra. Maureen O'Hara, la frecuente protagonista de Ford, más tarde relató el día en que la llamó un repollo pasado, enfrente del elenco y el equipo. Luego la ignoró durante horas, hasta que se derrumbó. El biógrafo Tag Gallagher describe cómo las humillaciones públicas de Ford eran deliberadas. Él creía que el miedo forjaba la disciplina. Los vestuaristas se apresuraban a reparar el vestuario rasgado entre tomas, mientras los electricistas caminaban de puntillas por el set para evitar provocar su ira. Cuando una sola bola de heno rodó en el cuadro, Ford detuvo la producción, gritando al departamento de props que la persiguiera y la quitara a mano a pesar del calor de 100 grados. Los registros del sindicato de 1956 muestran múltiples quejas presentadas por los asistentes debido a horas extra no pagadas, todas relacionadas con la insistencia de Ford en la autenticidad hasta el último brizna de hierba. A pesar del costo físico y emocional, las imágenes que capturó, figuras estoicas enmarcadas contra un cielo sin fin, se convirtieron en íconos del género del oeste. Esos caminos polvorientos y horizontes barridos por el viento siguen siendo inseparables de la visión intransigente de Ford, un legado tan perdurable como la misma roca roja. Elia Kazan, el titiritero del dolor. Una inquietante quietud caía sobre el plató de Nueva Orleans cada vez que Elia Kazan llegaba, guión en mano y ojos buscando imperfecciones. Durante el rodaje de 1951 de Un tranvía llamado Deseo, Kazan explotó las conocidas luchas de Vivien Leigh con el trastorno bipolar, acortando los descansos y forzando repeticiones hasta que su voz temblaba con auténtica angustia.
En una noche célebre, Lake completó 42 tomas de su famoso grito de Stella. Al final, sus rodillas cedieron y se desplomó en los brazos de Kazan, llorando tanto en personaje como fuera de él. Los miembros del equipo superaron el Crafts de Lake fueron parte de su unidad de mes. Método de abordaje. Vio el colapso emocional como el material bruto de la actuación. 2 años después, en La Ley del Silencio, en 1954, Kazan aisló a Marlon Brando de sus compañeros de reparto, recluyéndolo en un tráiler durante días. El resultado fue una autenticidad en la soledad de Brando, pero también un estado mental frágil. Los asistentes de dirección recuerdan encontrar a Brando paseando a las 3 de la mañana, aferrando un revólver en una mano y el guión en la otra. Las exigencias de Kazan se extendieron más allá de los actores. Detuvo el rodaje durante 1 hora cuando un técnico no colgó una luz exactamente a 15 pies y 3 pulgadas del suelo, una medida que él mismo había calculado para capturar una sombra precisa en la mejilla de Brando. Varios directores de fotografía se negaron a trabajar nuevamente con Kazan, citando agotamiento emocional, y un asistente de producción presentó una solicitud de baja médica después de desarrollar insomnio crónico. A pesar de estos métodos, las películas de Kazan ganaron múltiples premios Oscar y cambiaron para siempre la técnica de actuación, consolidando el realismo influenciado por el método como un elemento básico del cine. Sus manipulaciones produjeron actuaciones que siguen impactando las pantallas, incluso cuando los recuerdos de su crueldad en el set se desvanecieron en la leyenda de Hollywood. David Lean, el maestro de Puño de Hierro. En las altas dunas azotadas por el viento de Wadi Rum, Jordania, David Lean orquestó secuencias para Lawrence de Arabia, que eran tan implacables como el propio desierto. Lean insistió en filmar al mediodía para capturar sombras marcadas, desestimando las advertencias del equipo sobre insolación y deshidratación. En una tarde abrasadora, Peter O'Toole se desmayó con costillas rotas después de que se ordenara repetir 3 veces una secuencia montada a caballo en las arenas cambiantes. Los médicos, obligados a navegar millas de terreno rocoso, llegaron para encontrar a O'Toole consciente pero apenas capaz de mantenerse en pie. Para 1965, el perfeccionismo de Lean se había trasladado al Ártico finlandés para Dr. Zhivago. Las temperaturas descendieron por debajo de menos 20 grados Fahrenheit. Sin embargo, Lean exigía campos de nieve prístinos, rechazando cualquier toma que mostrara huellas. Extras, vestidos con trajes de época inadecuados para los vientos bajo cero, soportaron congelación en la piel expuesta. Un asistente de vestuario sufrió una mano congelada que requirió descongelación quirúrgica. El silencio característico de Lean era tan castigador como sus palabras. El director de fotografía Freddie Young contó que Lean permaneció inmóvil durante 5 minutos tras un desajuste de lente, para luego desatar una oleada de críticas que resonaron en la llanura helada. La negativa de Lean a comprometerse llevó a los equipos al agotamiento, pero dio lugar a 2 de las epopeyas más visualmente impresionantes de la historia del cine. Hoy, los paisajes majestuosos y las composiciones impecables siguen siendo testimonios de su ojo exigente y de las duras condiciones que sus colaboradores enfrentaron para cumplir su visión. George Stevens, el tirano silencioso. En medio de los campos de trigo dorado de California, George Stevens imponía su presencia en casi total silencio. Su presencia intimidante imponía más que cualquier voz elevada. En un lugar en el sol, Stevens despidió a 2 docenas de miembros del equipo por errores triviales, a un eléctrico por una vía de dolly desigual, y a otro por un fondo arrugado. Cada despido llegó sin previo aviso, dejando a carpinteros y electricistas varados hasta que se pudieran convocar reemplazos. Su insistencia en la verdad emocional condujo a días de silencio total en el set, sin música, sin radio, ni siquiera una conversación en susurros, forzando a todos a concentrarse únicamente en el guión gráfico de Stevens. Durante la extensa producción de Giant, las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando James Dean desafió a Stevens sobre la motivación del personaje. Stevens respondió dejando a Dean fuera por una semana, negándose a filmar sus primeros planos hasta que ofreciera una disculpa. La supervisora de vestuario Irene Lentz recordó más tarde que los largos silencios de Stevens se sentían como un arma cargada, haciendo que incluso el clic de un interruptor de luz atrajera su mirada. Las regrabaciones resultantes duplicaron el cronograma, haciendo que los presupuestos se dispararan y el ánimo cayera en picada. A pesar de estas medidas draconianas, Gigante logró éxito crítico y comercial. Su narrativa panorámica fue alabada por su profundidad emocional y maestría técnica. Sin embargo, detrás de cada toma majestuosa había un equipo cuya paciencia fue puesta a prueba por la escrutadora melancolía de Stevens. Un recordatorio de que la perfección a menudo tiene un costo en términos de comodidad humana. Richard Brooks, el ejecutor de la disciplina. Desde el cálido delta del Mississippi hasta las desoladas llanuras de Kansas, Richard Brooks ejercía su autoridad como un bisturí de cirujano. En La gata sobre el tejado de zinc, Brooks reprendió a Elizabeth Taylor por mostrar demasiada vulnerabilidad como Maggie, exigiendo una actitud más dura que llevó a una tensa confrontación, reduciendo a Taylor a lágrimas.
Reprendió al coprotagonista Paul Newman por improvisaciones menores, declarando que cada sílaba debe ser mi sílaba. 9 años después, la adaptación de Brooks en 1967 de A Sangre Fría llevó el realismo a nuevos extremos al contratar a exconvictos reales como extras. Actores describieron días en los que no podían saber si un grito era parte del guión o una amenaza real. Brooks exigía hasta 30 tomas de intercambios simples de diálogo, cada vez acercando la cámara más y más hasta que los actores se sintieran asfixiados por su mirada. En la sala de edición, Brooks remontaba secuencias durante la noche, llegando al amanecer para exigir nuevos montajes, un ciclo interminable de creación y destrucción. A pesar de, o debido a, su enfoque inflexible, las películas de Brooks recibieron elogios de la crítica por su implacable retrato de la fragilidad humana. Sus métodos disciplinados produjeron actuaciones grabadas en la memoria, aunque muchos colaboradores juraron no volver a soportar tal control riguroso. Cada fotograma de la obra de Brooks lleva la marca de su incansable búsqueda de autenticidad, un testimonio de un director que medía el arte en la moneda de la disciplina. D.W. Griffith, el peligro del pionero. Mucho antes de las regulaciones modernas de seguridad, D.W. Griffith trataba el campo de batalla como un lienzo y a sus equipos como sujetos de prueba dispuestos. En El nacimiento de una nación, en 1915, Griffith reunió a más de 3,000 extras para recrear enfrentamientos de la guerra civil con auténticas cargas de caballería y pirotecnia prestada por los departamentos de bomberos locales. Ante la falta de protocolos estandarizados para acrobacias, los jinetes eran desbancados rutinariamente por monturas asustadas, y las granadas de humo empaquetadas con productos químicos de la época fallaban, enviando fragmentos a los transeúntes. Un carpintero sufrió una conmoción cerebral cuando una carga mal colocada detonó prematuramente. Decenas más sufrían quemaduras o miembros rotos. El asistente del director de Griffith confesó más tarde, cada mañana traía nuevas heridas. Sin embargo, Griffith decía, la historia no espera a nadie, y seguía adelante. Impulsado por la recaudación sin precedentes de taquilla de la película, Griffith elevó sus ambiciones para Intolerance. Levantó un colosal set babilónico en Texas, completo con muros imponentes y relieves intrincados, y obligó a carpinteros y carpinteros de molino a turnos de 16 horas bajo el sol abrasador. Cuando un andamio colapsó durante una secuencia de carros, aplastando a 2 extras y fracturando la pelvis de un asistente de escenario, Griffith ordenó una regrabación inmediata, bromeando que el verdadero drama exige sacrificio. Carpas médicas surgieron en el perímetro del set, atendidas las 24 horas. Sin embargo, Griffith se negó a detener la producción, incluso cuando las ambulancias llegaban cada noche. Los departamentos de vestuario se apresuraban a remendar túnicas rasgadas entre tomas, mientras los equipos de iluminación trabajaban durante tormentas de polvo que dejaban la maquinaria obstruida y los lentes empañados. Los periódicos locales publicaban actualizaciones semanales sobre los accidentes en el set, llamando al rodaje el terreno de juego más peligroso de Hollywood. A pesar de, o debido a estos peligros, las innovaciones de montaje de Griffith y su escala épica cimentaron su estatus como pionero cinematográfico. Sus películas introdujeron complejidad narrativa y edición dinámica en la producción de largometrajes, pero a un costo humano asombroso. Muchos miembros del equipo abandonaron la industria por completo, jurando nunca volver a participar en otro gran espectáculo. El legado de Griffith se erige así, como tanto un pilar del cine, como una advertencia sobre la ambición, desprovista de preocupación por el bienestar humano. Sergio Leone, el maestro del minimalismo. Bajo el abrasador sol italiano, Sergio Leone esculpió polvo y silencio en una tensión operática. Hasta que llegó su hora, eligió remotas llanuras españolas, donde las temperaturas superaban los 43 grados Celsius y el agua se racionaba. Extras que interpretaban a los aldeanos dormían en carpas de lona con goteras, con sus disfraces empapados de sudor y polvo. Los supervisores de vestuario volvían a desgastar los trajes entre tomas para preservar la vida y autenticidad del filme. La dirección de Leone era famosa por ser económicamente verbal, pero generosa en expectativas. Comunicaba a través de asentimientos deliberados y gestos señalados, obligando a actores y equipo a descifrar su visión en docenas de ensayos silenciosos. Una secuencia notoria exigió que Henry Fonda, interpretando a un escalofriante villano, montara un caballo a través de una tormenta de polvo artificial. Leone pidió 5 tomas completas porque el polvo debía arremolinarse como fantasmas, obligando al animal y al jinete a soportar nubes asfixiantes y vientos abrasadores. Los técnicos de iluminación instalaron ventiladores industriales para crear el vórtice giratorio, solo para que Leone rechazara tomas, donde la cola del caballo carecía de suficiente arena. Mientras tanto, los técnicos de sonido luchaban contra el ruido del viento que hizo que varias tomas fueran inutilizables, lo que llevó a Leone a incorporar el rugido al paisaje sonoro de la película como un lamento de otro mundo.
Los equipos de iluminación, privados de refugios sombreados, improvisaron reflectores con hojas de aluminio, mientras los operadores de cámara levantaban equipos Panavision sobre terrenos rocosos para tomas de seguimiento panorámicas. Cuando una tormenta repentina amenazó con arrasar con el suelo meticulosamente rastrillado del set, León insistió en capturar el momento, ordenando al equipo filmar mientras la lluvia convertía el polvo en barro. Las imágenes resultantes, un paisaje urbano transformado por el clima y el tiempo, se volvió emblemático del mítico oeste de León. El diálogo minimalista y las demandas maximalistas de León forjaron una poesía visual que redefinió el spaghetti western. Su legado perdurable reside en la quietud épica de su cuadro. Cada toma un lienzo de arena quemada por el sol y amenaza silenciosa nacida del arduo trabajo de quienes desafiaron los elementos para dar vida a su visión. Roman Polanski, el tenso autor. En las calles iluminadas por neón de Los Ángeles en la década de 1970, Roman Polanski cultivó una atmósfera de inquietud que impregnó cada fotograma de Chinatown. Prefiriendo ubicaciones reales sobre decorados de estudio, Polanski transformó una planta municipal de agua en un laberinto claustrofóbico donde los extras caminaban por agua hasta la cintura para simular la corrupción de la ciudad. Para la secuencia de la presa, insistió en usar verdaderos descargas de acueductos, inundando partes del set y dañando costosos rieles del dolly. Los miembros del equipo se apresuraban a rescatar grúas de cámara, a menudo vadeando en agua fría durante horas, mientras los encargados del vestuario reparaban continuamente los trajes empapados para mantener la precisión de la época. La dirección de Polanski se extendió más allá de las exigencias técnicas. Organizaba inesperadas reescrituras del guión a medianoche, convocando a encargados de luces y operadores de cámara para ajustar los diagramas de iluminación en el momento. Una noche, detuvo la producción durante todo un día, cuando un solo destello de lente se coló en una toma, insistiendo en que cada rayo de sol estuviera colocado con precisión quirúrgica. Más adelante, Jack Nicholson reveló que las críticas crípticas de Polanski y sus repentinos silencios generaban una tensión generalizada que ponía nerviosos incluso a los miembros veteranos del equipo. En Macbeth, Polanski se aventuró a las tierras altas de Escocia para captar el clima auténtico, solo para someter a los extras con armaduras a vientos helados y lluvias torrenciales. Varios caballos colapsaron bajo mantas empapadas, y un operador de cámara sufrió hipotermia después de una larga noche de rodaje. Polanski justificó estos extremos como esenciales para el realismo visceral de la película, pero el costo humano fue innegable. Las mantas térmicas se convirtieron en equipo estándar, y los médicos locales hacían rondas diarias para tratar la congelación. A pesar de, o quizás debido a estas dificultades, las películas de Polanski siguen siendo alabadas por su atmósfera inquietante y profundidad psicológica. Su disposición a difuminar la línea entre el entorno y la narrativa dio a Chinatown su borde claustrofóbico, dejando al público con una persistente sensación de inquietud nacida de los mismos peligros enfrentados en el set. Ridley Scott, el perfeccionista cinematográfico. Desde los callejones empapados de lluvia de la Los Ángeles distópica hasta las arenas doradas de los antiguos estadios, la búsqueda de autenticidad de Ridley Scott ha llevado a los equipos al límite. En Blade Runner en 1982, el equipo de Scott pasó semanas construyendo un imponente paisaje urbano de neón en los escenarios de sonido de Pinewood, donde la humedad aumentó a niveles tropicales bajo equipos de iluminación intensos en calor. Para el icónico monólogo Lágrimas en la lluvia de Harrison Ford, Scott supuestamente rodó más de 60 tomas, empapando cada vez a Ford y las cámaras con lluvia artificial hasta que cada gota se registrara en el filme. Los electricistas trabajaron día y noche para mantener los paneles de luz parpadeantes, mientras los técnicos idearon carcasas resistentes al agua para proteger las lentes sensibles. 18 años después, Scott regresó a la escala épica con Gladiador en el año 2000, contratando 15,000 extras para llenar las gradas del Coliseo. Para evocar la grandeza polvorienta de Roma, empleó ventiladores industriales que levantaban verdaderas tormentas de polvo, obligando a los extras a protegerse los ojos y toser por las nubes asfixiantes. Durante una secuencia de cuadrigas, una rueda se soltó y se dirigió hacia la cámara. Scott detuvo la producción hasta que se recalcularon los ángulos de montaje, un ejercicio que le costó al estudio más de $200,000 en una sola tarde. Los coordinadores de dobles y los oficiales de seguridad se apresuraron a revisar los protocolos, pero la implacable búsqueda de realismo de Scott dejó poco margen para el compromiso. En ambas películas, los editores enfrentaron presión diaria para integrar los efectos prácticos de manera fluida con el CGI emergente, mientras Scott supervisaba las tomas en enormes paredes de video. El resultado: dos de los mundos más visualmente inmersivos jamás capturados en cine, cada uno con la marca inconfundible de un director que considera cada detalle, gota de lluvia o grano de polvo, como parte integral de la narrativa. La grandeza cinematográfica de Scott es un testimonio de los equipos que abrazaron los extremos para transportar al público a través del tiempo y la realidad. David Fincher, el tirano digital.
Dentro de los confines estériles de un estudio de sonido contemporáneo, la reputación de David Fincher por su perfeccionismo ha alcanzado proporciones casi míticas. En la red social, 2010, Fincher buscó lo que llamó realismo sintético, exigiendo hasta 99 tomas del testimonio en el tribunal de Jesse Eisenberg para capturar las inflexiones más sutiles. Los actores salieron agotados, sus rostros marcados por la fatiga, mientras los agarres y asistentes de cámara perdieron la noción del tiempo en medio de reinicios interminables. Los editores se sentaron en el set con laptops, cortando el metraje en tiempo real y provocando tomas adicionales inmediatas cada vez que un simple movimiento de ceja no lograba mostrar auténtico desconcierto. La dependencia de Fincher en la supervisión digital se extendió a La chica del dragón tatuado en 2011, donde bancos de monitores calibrados en color rodeaban el set. Los directores de fotografía se encontraban bajo escrutinio constante, ajustando la composición del encuadre y la temperatura de color entre cada toma. Los equipos de grip tenían la tarea de reconfigurar las luces tan frecuentemente que los registros sindicales muestran múltiples quejas por horas extras no pagadas. En una ocasión, una sola escena requirió reposicionar 200 luces para lograr el tono perfecto de verde para una secuencia de flashback, un esfuerzo que consumió todo un fin de semana. A pesar del ritmo agotador, las películas de Fincher son celebradas por su tono preciso y su meticulosidad en los detalles. Cada fotograma refleja a un director que ve la era digital no como una escapatoria del trabajo, sino como una nueva frontera para el control. El resultado es un cine que se siente tanto hiperreal como íntimamente humano, una paradoja nacida de los incansables esfuerzos de los equipos que aprendieron que bajo la supervisión de Fincher ninguna toma está realmente terminada hasta cumplir con su exigente estándar. Ahí lo tienen, el lado oscuro del genio, donde el arte y la agonía chocan. Desde las tomas implacables de Kubrick hasta la literal locura de mover montañas de Herzog, estos directores demostraron que a veces la grandeza tiene un costo. Pero seamos honestos, ¿cambiarías una obra maestra por un poco de paz en el set? Si encontraste estas historias tan salvajes como nosotros, dale a ese botón de me gusta y suscríbete para más inmersiones profundas en los secretos más salvajes del cine, y deja un comentario abajo. ¿A la ira de qué director preferirías no enfrentarte en el set? Recuerden, la línea entre el genio y la locura es más delgada de lo que piensan. Manténganse curiosos y nos vemos la próxima vez.